Buenas tardes a todos, mi nombre es Abril y soy licenciada en Psicología, egresada del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para hablar de un tema que considero fundamental, la tanatología. La tanatología nos permite comprender y acompañar los procesos de duelo y la pérdida, ofreciendo apoyo emocional a pacientes en etapa terminal y a sus familias. También nos da herramientas para ayudar a las personas a encontrar paz, consuelo y resignificación frente a la muerte, viéndola como un ciclo natural de la vida. El objetivo de esta mesa redonda es dialogar sobre la tanatología desde diferentes perspectivas profesionales con el fin de difundir conocimientos y experiencias que puedan ser útiles para quienes atraviesan estos procesos. Para comenzar, me gustaría que cada participante se presente y comparta su visión sobre la tanatología. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Alejandro y soy ingeniero civil. Pues para mí la tanatología es importante porque nos enseña a acompañar a las personas en momentos difíciles y ofrecer apoyo emocional. Aunque mi formación es técnica, creo que todos podemos aportar desde nuestra profesión para ayudar a pacientes y familiares a encontrar consuelo y resignificación en medio de la pérdida. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Daniel y soy licenciado en Pedagogía. Considero que la tanatología es una profesión valiente e indispensable, ya que permite acompañar a pacientes y familiares en etapas de duelo, ayudándolos a comprender y a aceptar la muerte como un proceso natural. Me interesa mucho cómo podemos enseñar a otros a afrontar la pérdida con fortaleza y humanidad. Hola, buenas tardes. Soy Diego Arzola, licenciado en Administración y Finanzas. Desde mi perspectiva, la tanatología nos conecta con lo más humano de la vida. Nos permite ofrecer herramientas a quienes atraviesan enfermedades terminales y a sus familias, ayudándolos a ver la muerte como un ciclo natural y acompañándolos a vivir el duelo de manera significativa. Perfecto. Ahora que conocemos un poco la perspectiva de cada participante, podemos iniciar nuestra conversación sobre cómo la tanatología impacta la vida de los pacientes, las familias y también de los profesionales que las practican. Justo como lo mencionan nuestros especialistas, creo que la tanatología es una profesión muy interesante. Como ciencia, nos abre una ventana para conocer aspectos de la muerte que muchas veces desconocemos. Desde mi formación como licenciada en psicología, he aprendido bastante sobre este tema y definitivamente mi percepción sobre la muerte ha cambiado. Recuerdo que al iniciar mis estudios y cursar la materia de tanatología, mi manera de entender la muerte se transformó por completo. Una de las cosas que más me marcó de esas primeras clases fue la concepción que se tiene de lo bueno y lo malo frente a la pérdida. Mi profesor nos decía que lo primero que tenemos que hacer era dejar de lado sus términos, porque muchas experiencias no pueden clasificarse de manera tan simple. Hay situaciones que son mucho más profundas y naturales, y que debemos aprender a comprender desde esa perspectiva. Hoy veo la muerte como algo natural, como un ciclo al que todos llegaremos y que forma parte del cierre de nuestra existencia. Para continuar con la discusión de esta mesa redonda, me gustaría abrir un cuestionamiento. ¿Qué retos creen ustedes que enfrenta la tanatología actualmente? Me gustaría compartir mi opinión respecto a esto. Sinceramente, creo que la tanatología enfrenta varios retos importantes, pero el que considero más relevante es el que el profesionista logra acompañar al paciente y ayudarlo a su situación, especialmente cuando se trata de una enfermedad terminal. Creo que gran parte de nuestro trabajo consiste en brindar apoyo emocional y comprensión durante este proceso. Correcto, Oscar, lo que plantea es muy interesante y creo que refleja el enfoque humano que se le da en esta profesión. Ahora escuchemos la opinión del licenciado Diego, adelante. Yo considero que el reto más grande en la tanatología es lograr que las personas comprendan que, al acompañar a un paciente o a un familiar en un proceso terminal, no se trata de imponer cómo deben sentir o actuar. La tanatología ofrece acompañamiento humano y emocional, herramientas de fortaleza y estrategias para resignificar la experiencia de la pérdida, pero siempre respetando los tiempos y emociones de cada persona. Perfecto, Diego. Michelle, ¿qué opinas tú sobre este tema? Pues pienso que uno de los retos principales de la tanatología es romper los tabús que existen en torno a la muerte. En muchas culturas, incluyendo la nuestra, pues esto sigue siendo un tema del que casi no se habla y a menudo se percibe como algo negativo o temible. El reto es abrir un espacio de diálogo sin miedo, enseñar a las personas a atravesar el duelo y poco a poco ayudar a que vean la muerte como un proceso natural, inevitable y parte de la vida. Perfectísimo, Michelle. ¿Alguno pide la palabra? Sí, me gustaría compartir mi opinión. Desde mi formación en pedagogía,
Creo que uno de los mayores retos de la tanatología es enseñar y acompañar no solo al paciente, sino también a sus familiares. Muchas veces la muerte es un tema que genera miedo o rechazo y el profesional debe actuar como guía, mostrando cómo afrontar la pérdida, cómo aceptar la situación y cómo acompañar el proceso de duelo de manera educativa y humana. En cierto sentido, la tanatología me recuerda a la enseñanza. No es imponer, sino orientar y acompañar. Muy interesante, Oscar. Esa visión educativa aporta mucho a cómo comprendemos el acompañamiento en el duelo. Ahora escuchemos la perspectiva del licenciado Diego. Desde la administración y las finanzas podría parecer que no hay relación con la tanatología, pero creo que sí hay un paralelo importante. Gestionar recursos emocionales y organizar procesos es clave. Uno de los mayores retos es que los familiares o pacientes comprendan que cada proceso de muerte y de duelo es único. La tanatología no obliga a nadie a sentir o reaccionar de cierta forma, sino que ofrece herramientas para organizar y afrontar emocionalmente esta etapa, dando fortaleza, resignificación y apoyo humano, como si gestionáramos un proceso complejo con cuidado y estrategia. Gracias, Diego. Michelle, ¿qué nos compartes desde tu perspectiva como ingeniero? Bueno, yo pienso que desde mi área técnica el reto más grande es romper los tabús y la rigidez con la que muchas culturas ven la muerte. La tanatología me enseña que no podemos ver la muerte como algo que simplemente termina mal. Así como en ingeniería buscamos soluciones prácticas, aquí el reto es construir espacios seguros de diálogo, enseñar a las personas a atravesar el duelo paso a paso y hacer que la muerte se vea como un ciclo natural que todos vamos a vivir. La idea es combinar sensibilidad con estructuras que permitan acompañar y orientar. Excelente, Michelle. Como psicóloga y moderadora, veo que todos coinciden en que la tanatología requiere humanidad, acompañamiento y apertura, pero cada disciplina aporta un ángulo distinto. Ahora, a continuación me gustaría abrir un debate sobre los retos de la tanatología. Para empezar, ¿cuál considera que es el mayor desafío al acompañar a un paciente en un duelo en etapa terminal? Desde la pedagogía, creo que uno de los mayores retos es que el profesional logre que el paciente comprenda su proceso, es decir, enseñar, guiar y acompañar para que la persona acepte su situación y pueda afrontar el duelo. Bueno, Oscar, discrepo un poco. Yo creo que no se trata de hacer que la persona comprenda. La tanatología no obliga a nadie. Su función es acompañar y ofrecer herramientas, pero cada paciente o familiar decide cómo vivir su proceso. Imponer una comprensión puede ser contraproducente. No estoy hablando de obligar, Diego. Tal vez me expresé mal. Lo que intento decir es que el profesional debe facilitar la comprensión, pero siempre respetando los tiempos y emociones del paciente. Yo veo otro punto. Creo que antes de todo esto hay un reto más profundo, romper los tabús que existen sobre la muerte. En nuestra cultura, la muerte sigue siendo un tema prohibido o temido. Si no logramos que la sociedad vea la muerte como un proceso natural, cualquier esfuerzo de acompañamiento o de comprensión educativa se vuelve más difícil. Michelle, estoy de acuerdo en parte, pero creo que no es lo mismo hablar de tabús que manejar la experiencia emocional de cada persona. Puedes abrir espacios de diálogo, pero eso no garantiza que cada familiar o paciente pueda enfrentar su duelo efectivamente. La tanatología debe centrarse en acompañar según las necesidades de cada individuo, no solo en educar o en romper tabús. Sí, entiendo tu punto, Diego. Creo que aquí se ve que nuestros enfoques pueden diferir, pero quizás también se complementan. Michelle habla de la aceptación social y cultural de la muerte, yo del acompañamiento educativo y Diego de la gestión emocional individual. Exacto. Si combinamos estos tres elementos, podemos ofrecer un acompañamiento más completo, romper tabús, educar y guiar sin imponer y gestionar las emociones de cada persona según sus necesidades. Perfecto. Entonces vemos que, aunque al inicio cada perspectiva difiere, al final se complementan. La tanatología requiere educación, apertura cultural y acompañamiento emocional individualizado. Bueno, ahora el público nos hace algunas preguntas. Yo iré leyendo las preguntas y ustedes me indican quién desea responder, ¿de acuerdo? La primera pregunta es, ¿qué papel juega la espiritualidad o la fe en el proceso de duelo? Licenciado Oscar, adelante. Gracias. Yo creo que la espiritualidad juega un papel muy importante, especialmente cuando hablamos de trascender o enfrentar la pérdida de un ser querido. En mi punto de vista, la fe y la conexión espiritual ayudan a las personas a entender, aceptar y resignificar la muerte. Proporciona consuelo y guía en momentos difíciles, haciendo que el proceso de duelo sea más llevadero. Gracias, Oscar. Licenciado Michelle, ¿quiere agregar algo? Sí, claro. Creo que la influencia de la espiritualidad depende mucho de la cultura y la religión de cada persona.
En algunas tradiciones, la espiritualidad está directamente relacionada con cómo se percibe la trascendencia del alma después de la muerte. Por eso, sí considero que puede tener un impacto muy significativo en la forma en la que las personas atraviesan un duelo. Muy bien, gracias por tus aportes. La siguiente pregunta dice, ¿qué diferencia hay entre el proceso de duelo de una mujer y un hombre? Licenciado Michel, adelante. Yo creo que en esencia todos somos seres humanos y el duelo es un proceso natural para todos, independientemente del género. Lo que sí influye son los constructos sociales. Históricamente se ha vivido a las mujeres como con más emociones y a los hombres como pues menos expresivos, pero esto no significa que sea uno más que el otro o que uno sienta más, simplemente que la sociedad condiciona como cada género expresa su duelo. Gracias, Michelle. Licenciado Diego, ¿quieres compartir tu perspectiva? Sí, claro que creo que puede haber pequeñas diferencias promedio. Por ejemplo, estudios sugieren que las muertes tienden a expresar que las mujeres, tienden a expresar sus emociones de manera más abierta, mientras que los hombres pueden mostrarse más contenidos o fríos. Pero esto no es una regla ni una lucha de géneros. Cada persona es diferente. Hay hombres muy sensibles y mujeres que enfrentan la pérdida con mucha fortaleza. Desde mi perspectiva, el duelo no debería de medirse en intensidad por género, sino en cómo cada individuo lo vive y lo procesa. Perfecto. Vemos entonces que, aunque pueden existir tendencias culturales o sociales, cada duelo es único y depende de la persona depende de la persona más que de su género. Bueno, esa sería nuestra pequeña mesa redonda. A continuación tenemos un cierre y me gustaría que cada uno compartiera la conclusión que ha tenido sobre el tema. ¿Qué se llevan de esa discusión? ¿Qué saben ahora que antes no sabían? ¿Y qué rescatan de su participación? Adelante, licenciado Doctor, por favor. Gracias, Abril. Pues en conclusión, para mí es un tema muy interesante. Yo desconocía la palabra y el término tanatología, pero ahora me doy cuenta de que es una rama de la psicología fundamental para acompañar a las personas en momentos difíciles. Admiro mucho a quienes son profesionistas en esta área, porque no es fácil lidiar con el proceso de duelo de los pacientes y con las emociones de sus familiares. Realmente valoro la importancia de este trabajo y me gustó mucho conocer y debatir con ustedes sobre este tema. Gracias, licenciado Oscar. Licenciado Diego, adelante. Bueno, mi conclusión es que es un tema bastante importante. Tenía una noción general de qué es la tanatología, pero ahora entiendo que es una rama de la psicología que aporta herramientas valiosas para acompañar a las personas y sus familias. Al final, todos en algún momento enfrentaremos la pérdida de un ser querido o nuestro propio proceso de trascendencia, y la tanatología nos ayuda a comprender y sobrellevar mejor estas situaciones. Gracias, licenciado Diego. Licenciado Michel, por favor. Aunque no domino completamente el tema, he escuchado opiniones muy valiosas durante la discusión. Creo que la tanatología es fundamental para todos, porque todos tarde o temprano enfrentaremos la pérdida de un ser querido y necesitamos herramientas para sobrellevarla. Realmente les agradezco su participación y el tiempo que dedicaron a compartir sus puntos de vista. Me alegra ver que, aunque al inicio han tenido perspectivas diferentes, llegamos a un punto común donde todas las ideas se complementaron. Esto es muy gratificante porque nos permite dar difusión a este tema y resaltar la importancia de la tanatología en esta sociedad. Y con esto concluimos nuestra mesa redonda. Muchas gracias a todos por su atención y participación. Hasta la próxima.